Bueno, esta es una escuela fundada por Ad Minoliti y recreada en esta oportunidad en la muestra del Museo Peluche. Algunos ya pudieron pasar a visitarla. Bueno, y les quiero contar como algunos de los fundamentos principales de la escuela, como de su manifiesto. Esta es una escuela interdisciplinaria, o sea, las teorías de las que se funda no son solo de la historia del arte, o sea, las referencias, sino como también de los distintos activismos, teorías y feminismos. ¿Vieron la mesa que está ahí? Es como una mesa interdisciplinaria de todas las referencias de la cual se toma la escuela. Después, otra característica importante de esta escuela es que discute todo el tiempo con el canon hegemónico de las enseñanzas de las artes, que nos dicen que hay unos géneros, hace una división jerárquica de los géneros pictóricos y dice que hay unos géneros que son superiores a otros. Tipo, literalmente, algunos géneros se denominan géneros superiores mayores y otros menores. Y hoy el invitado es Santiago Villanueva, muchos ya conocerán. Para quienes no lo conocen, voy a leer una biografía. Es Santiago Villanueva, nació en Azul en 1990, es artista y curador, vive en Buenos Aires, Argentina. Tiene a su cargo el área de influencia ampliada del Museo de Energía de Arte Contemporáneo, la ENE, y fue curador del ciclo Bellos Jueves en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Entre 2016 y 2017 fue curador pedagógico del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Recibió la beca Rutherford para trabajar con la colección de arte latinoamericano de Tate Modern en Londres entre enero y julio del 2018. Entre febrero y mayo del 2018 formó parte del programa Collecting as Practice en Delfina Foundation, Londres. En noviembre del 2018 fue residente en La Tallera, Cuernavaca, junto a la ENE. Entre abril y junio del 2019 fue curador residente en Parasite, Hong Kong. Es docente en la materia Estudios Curatoriales en la Universidad Nacional de las Artes Argentina, en la UNA, y coordinador del Centro de Investigaciones Antifascistas. Bueno, en la clase de hoy es la titulada Taller de Mesas Revueltas, que es un subgénero del género de la naturaleza muerta. Y lo que Santi hoy trae acá y trae como propuesta va a ser, desde el siglo XIX, la naturaleza muerta fue considerada un género menor en comparación con la pintura historia o la pintura mitológica. Esto en relación a la división jerárquica de los géneros. Mediante un recorrido por diferentes naturalezas muertas del siglo XIX y XX, nos preguntaremos, ¿qué habilita un género menor? La naturaleza muerta combina lo animado con lo inanimado, la vida de los objetos con animales muertos, combinados en una escena artificiosa y detenida en un tiempo. Hay subgéneros dentro de cada género mayor, que habilitan más libertades y digresiones. Este es un taller de mesas revueltas, subgénero de la naturaleza muerta, que implica otro trabajo con el desorden y disposición de los objetos, que habilita que cosas que nunca se imaginaron juntas pueden estarlo y convivir. Bueno, con eso doy la introducción. ¿Quieres comenzar? Muchas gracias, Vic. Bueno, la bio es un tanto burocrática, que la mandé yo seguro. Pero es más que nada por si alguien no sabe. Sí. Bueno, gracias a todos por venir un 4 de enero a una clase de naturalezas muertas en un museo. Es casi algo muy especial. Mi idea es, vamos a tener dos instancias de este encuentro. El primero va a ser un recorrido por varias imágenes, textos y artistas, y un segundo momento más práctico de trabajo. Como ven, ahí están todos los elementos más latentes que van a ser utilizados un poco en base a lo que vayamos discutiendo y a lo que vaya saliendo a partir de las imágenes. Me voy a poner y sacar estos anteojos de vez en cuando porque hoy me senté sobre ellos, así que no se rían de mí, pero si no, no voy a poder leer, así que me los voy a poner y sacar. Un poco cuando Ad me invitó a pensar este encuentro, pensé en los inicios de mi formación como artista. Creo que casi todos los que nos formamos como artistas tenemos a la naturaleza muerta muy presente.
mi involucramiento con el arte fue a través de la naturaleza muerta. Me acuerdo que iba en Azul todos los sábados a las 9 de la mañana a una clase de naturaleza muerta, en la cual solo se podía usar carbonilla, ¿no? Y en la cual uno tenía un modelo y tenía que seguir ese modelo de naturaleza muerta. Y de algún modo inconscientemente uno fue adentrándose al arte a través de esa disposición de objetos o de esa relación con los objetos que uno casi ni cuestionaba, ¿no? No había un cuestionamiento del género o de los géneros dentro de la historia del arte o dentro del arte, sino que simplemente uno sentía, o por lo menos cuando tenía 14, 15 años, sentía que era un pasaje para llegar a otra cosa también. Atravesar diversos géneros era algo que un estudiante de arte debía hacer para llegar a una propia identidad, ¿no? Que era algo que en la academia o en la escuela muchas veces hoy también se sigue difundiendo. Y generalmente se empezaba por el género menor, ¿no? El género más simple que era el género de naturaleza muerta, y que no se involucraba supuestamente con ningún tipo de debate más ideológico o histórico o mitológico, ¿no? En un punto la naturaleza muerta al estudiante de arte lo escindía de involucrarse directamente con lo que serían como problemáticas o cuestiones políticas de su momento o relatos históricos en torno a su momento. Entonces estaba abstraído de ese contexto mayor. Esa fue mi primer relación. Entonces quería empezar un poco esta presentación más allá, es decir, trayendo cuestiones un poco más complejas que tienen que ver con la educación, ¿no? Porque los géneros pictóricos, los géneros dentro de la historia del arte están completamente vinculados a la educación y obviamente a después cómo eso se escribe, ¿no? Cómo la historiografía toma esa relación. Y el siglo XIX es tal vez el siglo, por lo menos acá, y voy a trabajar sobre todo con referencias más locales, tanto argentinas como latinoamericanas. El siglo XIX es como una gran olla para los investigadores para poder, sobre todo porque hay un montón de registros de lo que sucedió, no solo en archivos, sino también en hemeroteca, en diarios, de cómo se leían esas obras, cómo la crítica comentaba esas obras, cómo los artistas también hablaban de su propio trabajo. Entonces quería traer algunos indicios y algunos relatos de ese siglo XIX, sobre todo focalizado en la pintura de mujeres, la pintura que hacían mujeres, que estaba directamente relacionada a la naturaleza muerta, ¿no? Había una relación bastante estrecha entre la naturaleza muerta y la pintura realizada por mujeres. Y esta, por ejemplo, es una nota de una exposición del Ateneo, que era un espacio que formó a muchos artistas y que también nucleaba exhibiciones anualmente, y que va a decir en 1894, simpáticas niñas que consagran al arte los ratos que no les reclama el cumplimiento de sus deberes domésticos y sociales, ¿no? Como ahí va a haber una relación muy clara entre que la práctica artística no tenía que ver con un estatuto profesional, sino con algo para realizar en los ratos libres. Y acá ya hay un primer indicio de que la naturaleza muerta sería el género, un poco continuando esta frase, el género más adecuado para los ratos libres, ¿no? Porque es en un punto el más descomprometido o el menos profesional en esos. Y este es el capítulo de uno de los libros más extensos y tal vez, uno de los primeros libros más extensos y que hoy sigue siendo el más extenso, lamentablemente, que es El arte de los argentinos, de José León Pagano, que él publica entre 1930 y 1933, más o menos. Son 3 grandes tomos, que tiene un modelo basariano. Un modelo basariano es decir, basado en las vidas de lo que fueron estos artistas, los artistas argentinos, desde los inicios hasta la década del 30. Y está dividido, por diferentes generaciones y periodos. Está dividido en escultores y grabadores. Y por último está la contribución femenina, ¿no? El libro de Pagano le dedica un capítulo aparte a lo que él llama la contribución, ¿no? Como hay una idea como de aporte, ¿no? Como de que lo femenino en un punto está aportando algo a todo el resto, que es la gran construcción de la historia del arte argentino. Y es el último capítulo de ese tercer tomo. Entonces ya hay un poco una idea bastante clara de cómo se está leyendo la pintura hecha por mujeres, aún en 1930, ¿no? Vamos a leer otro texto de Rubén Darío, también, de 1895, que
está hablando de una pintora que se llama Diana Cid García y dice: solo habrá que decir que en todos los cuadros el arte ha puesto su sello. Lo que ha pintado esas cosas es alguien. Ver brotar de un cerebro de mujer semejantes concepciones en realidad sorprenderá a quienes reconocen la demostrada pasividad cerebral del hermoso sexo. Misteriosa, suave, enigmática, llena de visiones y sueños. Todos los comentarios que quieran ir haciendo pueden referirlos también. Sí. Ad me dijo hoy que estaba muy feliz de no estar en este encuentro para no tener que releer todo este material que realmente es bien complejo. Y puse estas dos frases porque va a ser muy común la relación entre una lectura del físico de la mujer y la obra que realiza. Eso es muy común y en el libro de Pagano está en cada una de las biografías. Una comparación entre cómo se ve su obra y cuáles son los aspectos técnicos que realiza en su obra y cómo visualmente se presenta ese artista frente a la sociedad, ¿no? Cómo se viste. Entonces, esa tensión va a estar siempre presente en las lecturas de la pintura que hacen mujeres. Y acá está un poco el modelo de educación, ¿no? Como la Academia Julian de París, un poco ese modelo que va a ser de algún modo una academia libre donde se van a formar los artistas fuera de la academia oficial. Se va a reproducir en Argentina con el estudio de dibujo y pintura para señoritas que va a ser Eduardo Sívori. Y bueno, y aquí se van a formar. Piensen que uno de los talleres principales se dice curso de dibujo del yeso y pinturas de naturaleza muerta, todos los días de 9 a 12. En la Academia Julian, que se admitían tanto hombres como mujeres y eran separados en dos instancias diferentes. De todas maneras, por ejemplo, estudiar en la Academia Julian en el siglo XIX era el doble de caro para una mujer que para un hombre, ¿no? Entonces, ya había ciertas distinciones que también nos llevan a pensar un poco. Bueno, y obviamente no se podían abordar los géneros como el género de historia, mitológico, sino que como mucho se llegaba a la instancia del paisaje, ¿no? Que era como ese roce. Y acá un poco la idea de género, cruzando con este texto de Linda Nochlin de 1973, que también lo vamos a leer, para relacionar un poco también la idea de género con género en pintura, ¿no? Es una palabra coincidente que también nos puede llevar a vincular ciertas tensiones y relaciones entre el género y los géneros menores, como sería en pintura. Y dice: la abundancia misma de academias, detallados y meticulosos estudios del modelo de desnudo en el taller, que han quedado en la obra juvenil de artistas desde los tiempos de Seurat y bien entrado el siglo XX, es testimonio de la importancia fundamental de esta rama de estudio en la pedagogía y desarrollo del principiante talentoso. El programa académico formal por sí mismo iba desde copiar dibujos y grabados, pasando por dibujar yesos de esculturas famosas, hasta dibujar un modelo vivo. Ser privado de esta etapa fundamental de formación significaba en efecto ser privado de la posibilidad de crear obras de arte importantes, a menos que fuese una dama ciertamente ingeniosa o simplemente, como la mayoría de las mujeres aspirantes a ser pintoras finalmente hicieron, restringirse a géneros menores, de retrato, de género, paisaje o naturaleza muerta. Es como si a un estudiante de medicina se le negara la oportunidad para disecar o aún ocultar un cuerpo humano desnudo. Bueno, ahí Linda Nochlin, con una visión muy temprana desde el feminismo en relación a la historia del arte en 1973, está haciendo esa vinculación entre los géneros y la educación y la academia, ¿no? Como hay ciertas restricciones que llevan a que esos géneros sean solo aplicados a las mujeres. Creo que voy a ir salteando algunas partes para... Después, si quieren, el PDF de esta presentación está disponible para quien lo quiera, porque también va a haber varios nombres, para que tampoco tomen nota de los nombres. Hay muchos nombres de pintores y pintoras no tan reconocidos que pueden consultar. Pasemos un poco al tema que nos trae. Es interesante ver la distinción entre el inglés y el español de naturaleza muerta. Muy pocas veces se piensa, pero el still life, ¿no? Es casi un opuesto a lo que sería la naturaleza muerta. Tal vez serían dos géneros diferentes y uno podría pensar dentro de los estudios de naturaleza muerta poner distinciones entre cuáles son naturalezas muertas y cuáles pueden ser still life.
Pero a la vez la naturaleza muerta dentro del español, y lo vamos a ver después, habilitó como un montón de digresiones y de transformaciones que no lo dio el still life, ¿no? Como de también jugar con los nombres, que va a ser una práctica bastante común, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Que como ya una rebelión hacia esos géneros pictóricos más establecidos durante el XIX, como los artistas empiecen a repensar los nombres de esos géneros y también empiecen a jugar con los nombres de esos géneros y crear géneros nuevos, ¿no? Acá la idea va a ser un poco pensar la naturaleza muerta. Yo puse estas 3-4 ideas, les podemos sumar muchas más, y saliéndonos un poco de los estudios más de la historia del arte, como un archivo de los sentimientos, como también la naturaleza muerta como un lugar donde hay declaraciones, ¿no? Donde hay secretos o revelaciones, o donde hay programas o posiciones claras. Que tal vez estos ejes aparecen en segundas lecturas, no tanto en un primer vistazo de esa naturaleza muerta, pero sí creo que podemos pensar que no eran géneros menores, sino que también el género menor habilitaba un montón de cosas que no habilitaban los géneros mayores, ¿no? Como el género de historia o el género mitológico. Al ser algo desprestigiado o corrido de lugar, o del cual no se le prestaba tanto atención o tenía categorías menores en el salón, también habilitó como a mensajes subterráneos dentro de esas pinturas. Y creo que también puede ser un ejercicio del historiador trabajar con esos secretos o esas declaraciones que están allí. Esta es una naturaleza muerta de Víctor Cúnsolo de 1931, tal vez la más programática de todo el arte argentino. Es un pintor de la Boca, tal vez conozcan algo de sus pinturas más vinculadas a interiores de taller y a paisajes de la Boca. Acá un poco va a desplegar todo su programa. Este es como un claro ejemplo de la naturaleza muerta como programa dentro del arte, ¿no? Porque él está poniendo unos elementos que si uno los lee rápidamente, lo posicionan a él en un lugar, en una tradición, como se llama la obra, ¿no? Está el Martín Fierro, pero no es cualquier Martín Fierro, sino el ilustrado por Belloc, ¿no? Entonces un Martín Fierro editado por la Asociación Amigos del Arte, en un punto una relectura de esa obra del 19. El catálogo de Amigos del Arte de la exposición de Novecento Italiano, auspiciada por Mussolini, que comenzaba con un retrato de Mussolini que se dio en Amigos del Arte. Entonces en un punto también hay otra relación con la historia del arte acá de Cúnsolo, ¿no? Poniendo esas imágenes a las cuales él era llegado. Después está la revista Augusta, que es una revista de la época, hay un teatrino ahí del Renacimiento hacia el fondo, y 3 publicaciones que no se llegan a leer, pero que sí refieren un poco a los colores primarios, ¿no? Como tienen un poco la base. Entonces acá hay un claro ejemplo de también cómo él va a hacer un rebatimiento de la mesa para que podamos ver todos esos elementos. Muchas veces la mesa revuelta lo que hace es, por su punto de vista, no dejar ver ciertos elementos. Acá Cúnsolo está forzando bastante el plano de esa mesa para que podamos observar esos objetos. Y esta es una naturaleza muerta del mismo momento, ¿no? Hecha por Raquel Forner. Que hay un poco uno podría hacer una lectura más comparativa de estas dos imágenes y pensar algunas conclusiones o algunas derivas de por qué está sucediendo esto en este momento, ¿no? Porque Cúnsolo necesita usar la naturaleza muerta como un posicionamiento, ¿no?, más artístico y político, y como Forner está utilizando otro tipo de imágenes y otro tipo de imaginario en esta imagen. Esta es una que a mí me gusta mucho para pensar las naturalezas muertas. Es una obra muy poco conocida de Roberto Rossi, que se llama Tributos de la Nacionalidad. Y se ven elementos muy claros. Está, bueno, obviamente un San Martín de fondo, que es la figura más reconocible, el mate, y en un primer plano una revista Continente, que era la revista popular del peronismo, ¿no? Como la revista más difundida y que más tirada tenía durante el peronismo. Y esta obra fue realizada para ser reproducida en la revista Continente, ¿no?
la única imagen que encontré de atributos de la nacionalidad estaba dentro de continente. Entonces acá de nuevo aparece la naturaleza muerta un poco como aparato, ¿no? Y podemos ver también cómo ciertos hombres, artistas de esos comienzos del siglo XX están utilizando la naturaleza muerta para darle cierta circulación a sus posicionamientos políticos. Acá para dejar una clara visión de que era un artista peronista, ¿no? No hay dudas de que él está utilizando la naturaleza muerta para sentar ese posicionamiento. Y acá aparece otra, de Hortensia de Virgilio, que es una artista de la que encontré poco material, si alguno la conoce. Es una artista que realizó un montón de ilustraciones sobre Córdoba, hizo todo un libro de vistas de Córdoba, y encontré esta naturaleza muerta, que es muy diferente para comparar con la de Roberto Rossi. Tiene de nuevo una revista Continente, pero se llama Visión Plástica, ¿no? No se llama Atributos de la Nacionalidad, como la de Roberto Rossi, sino que se llama Visión Plástica. Y lo particular de esta naturaleza muerta es que hay un lector o una lectora, ¿no? Como aparece, invade la naturaleza muerta la figura humana en una situación de bastante más caos. No es como la de Roberto Rossi, que es una escena armada para ser pintada, sino que la de Hortensia de Virgilio es una escena espontánea. Y eso es su visión plástica, ¿no? La naturaleza muerta utilizada como visión dentro de nuevo, un posicionamiento dentro de la historia del arte, pero con otro uso de la política también, ¿no? Mucho más ambigua también que el aparato de Rossi. De todas maneras salió también en la revista Continente, ¿no? Continente se preocupó bastante por reproducir, o por lo menos fomentar que la revista sea pintada por artistas cercanos al peronismo. De acá hacemos un salto más geográfico, pero no tanto en relación a los años. 1946, y María Izquierdo pinta Naturaleza Viva. Y un poco en relación a lo que les decía hoy más tempranamente, como jugar con los nombres de los géneros pictóricos fue bastante usual en el siglo XX, y acá María Izquierdo un poco está revisionando la naturaleza muerta, ¿no? Con la que seguramente se formó cuando fue estudiante en México, ¿no? Y a la cual tuvo que, a las clases de naturaleza muerta que tuvo que ir, pero acá lo que hizo fue claramente cambiar el nombre, pero también la escena, ¿no? Fíjense que no es tan común ver este tipo de naturalezas muertas que están en un contexto de un paisaje, ¿no? Con una composición bastante abierta, ¿sí? No es la naturaleza muerta clásica cerrada en un ámbito o un espacio interior, sino que es parte de un paisaje mucho más amplio. Y los objetos que se empiezan a utilizar en ciertas naturalezas muertas que van a pintar mujeres durante el siglo XX son muy diferentes a las que van a pintar hombres. Acá hay una fotografía de ella con otra naturaleza muerta en un juego de dominó. Y traje dos imágenes de José Luis Mengui para también pensar este género. Sobre todo porque Mengui fue uno de los pintores más rechazados de la Escuela de la Boca por vincularse a la pintura ingenua. Cuando la pintura ingenua, si era en los años 40, estas obras son de principios de los 40, era un género mucho menor. Es más, recién hace pocos años se está recuperando todas las pintoras que formaron parte de la escuela ingenua en los años 50 y 60, como Ana Sokol, ¿no? Que fueron recuperadas mucho más recientemente. En este caso quería traer una obra de Mengui que estuvo muy desplazado de la Escuela de la Boca por utilizar este tipo de técnicas en relación a la naturaleza muerta. Y hay, en la obra de Mengui hay muchos pájaros siempre, y son pájaros que también están planteados de una manera bastante surreal y muy poco usual para la Escuela de la Boca en ese momento. Son pájaros, en este caso está en una jaula, pero después está esta mujer con paloma, que es ya bastante más tardía, pero que también lo diferencia un poco de las naturalezas muertas que se estaban pintando en los años 40, no solo de nuevo por la técnica, sino también por las composiciones que está haciendo en relación
a esas naturalezas muertas. Bueno, y me gustaba traer esta para pensar un poco la tensión entre las naturalezas muertas de Mengui con estas clásicas naturalezas muertas de Cándido López, que seguramente vieron cuando estaban colgadas en el Museo Nacional de Bellas Artes, que siempre antecedían un poco estas naturalezas muertas en el montaje anterior del Museo Nacional, antecedían a las imágenes de la Guerra del Paraguay, ¿no? Eran un poco la introducción de lo que era la masacre de la Guerra del Paraguay. Por eso mismo siempre a mí me interesó también pensarlas un poco en ese vínculo, en esa tensión, como las presentaba el museo en el montaje anterior. Actualmente no están más en exhibición, pero sí claramente vemos las frutas y vemos dos aves que son objetos de la caza, ¿no? Y eso todavía no apareció en las imágenes que había traído, pero va a ser muy común en la presencia en naturalezas muertas de presentar trofeos de caza, ¿no? Que la naturaleza muerta sea el escenario para la presentación de los trofeos de caza. Y en este caso es bastante claro que es un trofeo de caza por el modo en el que están colgados estas dos aves sobre la naturaleza muerta, ¿no? Están presentados desde esa óptica. Y quería compararlo con esta imagen, que son los toros de Julia Guernica, que es casi del mismo año que está pintando Cándido López esa naturaleza muerta. Es una obra que el Museo Nacional de Bellas Artes compró muy rápidamente cuando Julia Guernica la realizó. Y es una pintora que se encargó básicamente de pintar animales, tanto terneros como también muchos animales que estaban en el zoológico de Buenos Aires en ese momento, pero siempre fueron animales vivos, ¿no? Nunca animales vinculados directamente a la caza. Acá es interesante cómo está esa obra montada en el Museo Nacional de Bellas Artes a comienzos del siglo XX. Hoy casi nadie conoce a Julia Guernica, pero en la prensa de la época era una pintora muy difundida y muy presente, también con mucho mercado alrededor de su trabajo. Y acá es interesante ver cómo están montados los toros alrededor de la Vuelta al Malón y Sin Pan y Sin Trabajo, en un retrato de Schiaffino, ¿no? Pero integrado mucho más a la tradición pictórica del siglo XIX, que con el devenir de los años, ya desde 1930, su obra va a dejar de estar presente en el Museo Nacional de Bellas Artes y hasta el día de hoy no lo está, ¿no? Y un poco para traer la referencia en relación a la obra de Julia Guernica, obviamente era llamada por la prensa vinculándola con Rosa Bonheur, ¿no? la pintora francesa del siglo XIX que también se caracterizaba por pintar animales, y era la Rosa Bonheur porteña, ¿no? Julia Guernica. Pasar esto así. Quería traer esta imagen un poco para volver a la imagen de Cándido López, y pensar de nuevo la forma en el que el animal cazado es exhibido, ¿no? Y este es Carl Ackley, que para quienes están interiorizados en museos de ciencias naturales es una figura bastante protagonista, que fue el taxidermista del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. Y yo conocí esta historia por un libro de Donna Haraway, que me parecía interesante traer en este contexto, más allá de que no tiene directamente que ver con las naturalezas muertas, pero sí, y en un contexto de esta lectura creo que puede ser súper útil, que es un texto que se llama El patriarcado del osito Teddy, donde narra la creación del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, cómo son los inicios de ese museo, cómo se funda ese museo, y sobre todo cómo es la construcción del Salón Africano dentro del Museo de Ciencias Naturales,
sobre todo comandado por este hombre, Karl Ackley, que se va a encargar sobre todo de organizar las cazas y los programas de taxidermia en relación a los animales que cazaba. Voy a leer solo una partecita para un poco introducirlos en lo que es el libro, que se los súper recomiendo, si no lo vieron. Detrás de cada animal disecado, de cada escultura en bronce o de cada fotografía, encontramos una profusión de objetos e interacciones sociales entre las personas y otros animales que en último término pueden ser recompuestos con el fin de narrar una biografía que abarque los temas más relevantes de los Estados Unidos del siglo XX. Pero la recomposición produce una historia reticente, incluso muda, sobre África. H.F. Osborne, presidente del Museo Americano desde 1908 hasta 1933, pensaba que Ackley era el biógrafo de África. Este ensayo argumentará que Ackley era el biógrafo de América del Norte. Él pensó que en el salón africano el visitante experimentaría la naturaleza en su máxima perfección. No soñó que estuviera confeccionando los medios para experimentar una historia de la raza, el sexo y la clase en la ciudad de Nueva York que llegaba hasta Nairobi. Acá es interesante el corrimiento que hace Donna Haraway en relación a la lectura que se hace del salón africano, ¿no? Que obviamente no tenía que ver con esas intenciones o con esas primeras intenciones de Ackley, sino que tenía que ver claramente con una representación de la historia de la raza, el sexo y la clase en Nueva York de ese momento, en la fundación de ese museo. Y es por eso que Donna Haraway considera a Ackley un escultor y un fotógrafo, ¿no? El taxidermista sería esta figura artística intermedia entre el escultor y el fotógrafo, ¿no? Porque le está dando una forma específica al cuerpo del animal, pero también lo está representando fotográficamente, ¿no? Como una imagen detenida dentro de esa vida salvaje en África. Por lo tanto, es interesante traer al taxidermista acá como un artista, ¿no? Y pensarlo desde el lugar peligroso de un artista. Bueno, acá está uno de los dioramas, que los dioramas van a ser un poco los que cobijen a estos animales en taxidermia. Y mi idea era también esa, pensar un poco el diorama como naturaleza muerta, ¿no? Como un poco como veíamos en las construcciones alrededor del nacionalismo, tanto en la obra de Rossi como de Cúnsolo, también y que son muy artificiosas, ¿no? Son construcciones artificiosas de su propia idea de lo nacional o de la nacionalidad. También es interesante pensar el diorama como representación de ese nacionalismo y en ese sentido la naturaleza muerta actuaría como un género posible para representar eso. Y acá una frase más de Donna Haraway en relación a eso. Un diorama es eminentemente un cuento, una parte de la historia natural. El cuento se narra en las páginas de la naturaleza, leídas a simple vista. Los animales en estos grupos de hábitat son capturados en la visión del fotógrafo, en la visión del escultor. Son actores de una obra moral en el escenario de la naturaleza y el ojo es el órgano crítico. La mayoría de los grupos se componen de tan solo unos pocos animales que incluyen, por lo general, un gran macho vigilante, una hembra o dos y un bebé. Bueno, ese es el punto casi central de cada uno de los dioramas del salón africano en esta construcción que decía. Los grupos son pacíficos, serenos, iluminados por la más brillante África. Cada grupo forma una comunidad estructurada por una división natural de sus funciones. Bueno, esa división natural de sus funciones, que está acá en cada uno de los dioramas, también está en cómo se formaron muchas artistas mujeres en el siglo XIX, ¿no? Como también la correspondencia del género pictórico tenía que ver con esta misma justificación, ¿no? Ningún visitante del África meramente física podría ver estos animales. Esta es una visión espiritual hecha posible solamente gracias a su muerte y literal representación. Solo entonces podrá estar presente la esencia de su vida. Solo entonces la higiene de la naturaleza podrá curar la visión enferma del hombre civilizado. La taxidermia consuma el deseo fatal de representar, de ser todo, es una política de la reproducción. Muy bien. Si hay preguntas. Yo tengo una
estuve hablando sin parar. No sé si hablo mucho o no. Cuando decías que Wernicke fue una pintora muy importante, que tenía mucha difusión y esto de que inmediatamente el Bellas Artes compra su obra, ¿cómo hicieron esa operación de borrarla? Digo, en el día de hoy no se cómo. De ocultamiento de esa... Digo, por eso es una pregunta medio intrincada. Yo creo que igual tiene que ver justamente con que las posiciones que ocuparon tanto la dirección de los museos como la escritura de la historia del arte estuvieron ocupadas por hombres muy similares o peores, o bastante peores a Pagano. Entonces eso ya creo que es como un primer indicio de su también una pintura de unos toros para Pagano, para Romualdo Bruguetti, para Córdoba Iturburu, comparado con La Vuelta al Malón, ¿no? con pinturas como más vinculadas tanto a la historia como al realismo, ocupaban otro lugar en las filas de la historia del arte. Entonces Toros, que aparte se llamaba Toros simplemente, quedaba desplazada un poco de ese relato, me parece. Pero sí las posiciones de poder y en gran medida podría decir que las siguen ocupando en algunos de esos mismos espacios. De todas maneras, este año, ¿no? El año que viene se va a exhibir, va a haber una muestra que va a curar Georgina Glusman, que acá está su libro, que a mí me fue muy útil para levantar muchos de las citas que traje y de las imágenes también. Ella va a curar una muestra en relación a la pintura entre finales del 19 y comienzos del 20. Este libro está muy bueno porque tiene un montón de data y de citas de cómo la prensa hizo lecturas de obras de artistas mujeres y la obra de Julia Guernica está como muy presente. Bueno, a ver cómo vamos de hora. Bueno, de a poco vamos entrando en la mesa revuelta, que en realidad el taller este no es de naturalezas muertas, sino que la idea con AD fue pensar un taller de un subgénero de la naturaleza muerta. Y la mesa revuelta, que ahora vamos a ver varias imágenes, es un subgénero que está presente desde el siglo XVII. Pero me gustaba traer un poco esta imagen para conectar y cerrar un poco algunas ideas en relación a Donna Haraway y pensar un poco ideas de sus textos más recientes. Esta imagen, que es una obra de Nasser Mufti del 2011, se llama Juegos de cuerdas multiespecies. Para mí es una mesa revuelta, ¿no? Sobre todo por el punto de vista que luego vamos a ver, como la visión de los objetos planteados sobre el plano. Son técnicamente una mesa revuelta, pero me interesaba traer rápidamente también para pensar en relación a lo que veníamos hablando el juego de cuerdas, que es una idea que Donna Haraway tiene en su último libro que se llama Seguir con el problema. Pensar la mesa revuelta y las imágenes que vamos a ver después y el ejercicio que vamos a trabajar como un juego de cuerdas también. Y les voy a leer esto, que es su definición, que mejor que ella no. Quiero nombrar juego de cuerdas al problemático pero convincente mundo de los estudios multiculturales feministas antirracistas. Intento crear figuras sugerentes con los variados hilos de los estudios de la ciencia, la teoría feminista, antirracista y los estudios culturales, fiándome de los relevos de muchas manos y dedos. Tan pronto como la posesión entra en juego, las figuras de cuerdas se congelan en un diseño falso. El juego de las cuerdas trata sobre diseños y nudos, requiere gran destreza y puede acabar con serias sorpresas. Una persona puede construir un gran repertorio de figuras en un solo par de manos, pero las figuras pueden ir y venir entre muchas manos, añadiendo nuevos giros en la construcción de diseños complejos. El juego de las cuerdas invita a un sentido del trabajo colectivo. Una persona es incapaz de crear todos los diseños por sí sola. Nadie gana en este juego, el objetivo es mucho más interesante y con un final más abierto. No siempre es posible repetir diseños interesantes y deducir cuál será el fascinante diseño final, es una habilidad analítica encarnada. El juego es practicado en todo el mundo y puede tener un significado cultural considerable. El juego de las cuerdas es global y local a la vez, distribuido y ligado. Acá tiene un nombre. Yo me acuerdo que jugaba con
manitas elásticas. Es como juego de hilos, bueno, no sé, tiene una traducción. No sé qué nombre específico. No lo sé, pero igual todos saben que es el juego de cuerdas. Sí. Creo que esa parte atravesó todas las generaciones. Algunos le decían como la cuna, como que tenías que tejer como una cuna, o después le daban vuelta, como que eran distintos objetos, según cómo lo ibas. Claro, porque en inglés es cat frame, puede ser. Sí. La cuna era una figura. Sí. La cuna es una figura del juego de cuerdas, claro. Después le dabas vuelta y podías hacer una jaula. O sea, en particular, en relación al juego de cuerdas, es más un deseo que una realidad, ¿no? Si tendría que pensar qué me gustaría que sea la mesa revuelta, me gustaría que sea un juego de cuerdas, ¿no? De todas maneras, es una figura muy sugerente para pensar un montón de vínculos en relación a la historia del arte. Pero luego con las imágenes que les voy a mostrar tal vez se puede pensar mejor, pero si hay un ideal de mesa revuelta o de naturaleza muerta, tal vez sería que el ideal sea vinculado a esta idea de juego de cuerdas. El de elástico Hannah Arendt. también, cuando el elástico que tenías que Con- saltar, o de cuerda, no sé, puede ser como algo. Sí, sobre todo también el juego de cuerdas está ligado a una economía del espacio, ¿no? Expansión o Es decir, sobre todo vinculado a los juegos de mujeres, ¿no? Que siempre están mucho más reducidos a estar a espacios mucho más pequeños, más reducidos, en tamaños mucho más reducidos comparado con los juegos de los hombres. Y en eso también se puede pensar esos espacios vinculados a la educación que hablábamos también, ¿no? Como trasladar un poco también esa economía del juego trasladada a la formación de artistas mujeres en el siglo XIX y la naturaleza muerta, ¿no? Que generalmente, y si uno piensa la relación entre los géneros, también la naturaleza muerta siempre no supera el metro. Es bastante extraño como ver naturalezas muertas que superen el metro. Y para mí el tamaño en relación a las obras siempre fue como un tema también en relación a pensar esto y a pensar los géneros. Porque, por ejemplo, si uno piensa en el Museo Nacional de Bellas Artes, que sobre todo desde que existe el salón en 1911, coleccionó obras que eran premiadas en ese salón, y esas obras superaban el metro o los 2 metros, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Museo Nacional de Bellas Artes se encargó de coleccionar obras grandes y de exhibir obras grandes, porque si uno recorre las salas, la mayoría de los tamaños responden al estándar del salón, al estándar impuesto por el salón. Y si uno entra a las reservas, ve un montón de obras que no responden a ese estándar de tamaño de salón y que posiblemente no están exhibidas por eso, ¿no? Como que también otra variable de las que entra en relación al tamaño, que entra en relación a la selección de obras y a qué posibilidades tienen esas obras de estar exhibidas o no, tiene que ver con el tamaño. Y como los salones y la educación también impusieron determinados formatos que hubo que replicar y que yo creo que se siguen replicando, porque si uno va al salón del Banco Nación, es bastante... Hay un mínimo. Hay un mínimo, claro. Hay un mínimo. Claro. Entonces ya de por sí hay como Varios una... premios. O sea, si la obra tiene que ser mínimo de no sé, 1 metro por 1 metro. Claro. Creo, más o menos. Claro, y en eso las naturalezas muertas todas tienen como un tamaño similar o próximo. No sé a qué iba, igual me perdí un poco. Me puse una sección de... Tiene tamaño el juego de cuerdas. Del juego, la economía del espacio, eso mismo, la naturaleza muerta también vinculada a la economía en el espacio. ¿Sí? Acá hay una imagen linda, lo voy a pasar más rápido. ¿Sí? Puse una sección donde también aparecen las flores. Este es un texto interesante que está en el libro de Glusman, que es que tiene que ver con los géneros y lo escribe Fernando Fusoni, y se llama Cartas a una niña. Son unas entregas que salían en una publicación. Y dice: el estudio del paisaje tiene con todo un inconveniente fundamental para una señorita, aparte de un sinnúmero de pequeñas molestias que lo convierten a veces en un verdadero martirio. El trabajo al aire libre, en parajes casi siempre apartados y solitarios, obliga a una niña a llevar cuando menos un acompañante de su sexo, la cual, sin embargo, puede frecuentemente ser insuficiente para ponerla a cubierto de las cargosidades de los importunos
o de los desmanes de los malintencionados. Como era interesante cómo aparecía en este que se llama Cartas a una niña, aparte, con la misma perversión de ese nombre, cómo aparecía la relación entre los peligros que implicaría para Fernando Fusoni la pintura de paisaje, ¿no? Y por qué no debería. Acá hay como una clara justificación de por qué la pintura de paisaje no debería ser llevada adelante por una mujer. Claro, y lo había puesto un poco en relación a la imagen anterior, que era una gran guirnalda de flores donde aparecía un paisaje interior, ¿no? Como que también el paisaje, o en la que vimos también de María Izquierdo, se empezaba a filtrar, o muchas veces, sobre todo antes, más en el siglo XVIII, el paisaje se filtraba en la naturaleza muerta. La anterior es casi como si fuera una amenaza, ¿no? Es una amenaza. No salgas a pintar paisajes porque te van Sí, a hacer algo. total, sí. Y acá un nombre falso dice el licenciado Veritas. Se me confirmo en lo que dije antes, señorita Udaondo, mientras pinte usted violetas u otra clase de flores, viviremos en paz, como viviremos en guerra con la señorita Anchorena si se empeña en pintar paisajes como el de San Isidro. Una declaración de guerra de Mariette Lidis también, donde aparece un paisaje de una ciudad en la rosa blanca. Venga, yo le compré. Eugenia Belín Sarmiento, Amapolas Rojas. Y me interesaba también esta imagen, ¿no? Del taller de Sarmiento, donde aparece esa relación de escala también de esta pintura de flores en la inmensidad de su estudio. Bueno, otra manera de utilización de la naturaleza muerta otro posible desvío, como es el del paisaje para la naturaleza muerta, también es el de los autorretratos, ¿no? Aparece pequeñas naturalezas muertas dentro de autorretratos de pintoras también, como este de Dora Sifone, ¿no? Este de Sandra Stein, que acá se está mirando un espejo, ¿no? Aida Carvalho también. Vivi Socubé, que este es interesante porque se introduce dentro de la naturaleza muerta a partir de su diario íntimo, ¿no? Ahí no sé si llegan a ver, pero es un diario pequeño que tiene su nombre. Y ella es muy interesante porque se encargó en San Juan de los años 40, de pintar murales, y le comisionaron los murales del Museo de Ciencias Naturales. Fue la encargada de pintar los murales del Museo de Ciencias Naturales, y todos son muy similares a sus telas pequeñas, ¿no? Como que su idea de muralismo fue llegar como estas grandes selvas y paisajes que no tienen prácticamente nada más allá de vegetación, ¿sí? Lo único que está presente es la vegetación, y es un caso bastante extraño de comisión de un museo para pintar murales de gran escala. Esto lo paso más rápido para llegar a las mesas revueltas, pero este es un caso raro dentro de la pintura. Perdón que tengo la imagen en blanco y negro, porque es de 1900 y es una pintura histórica, ¿no? Como más allá de que tiene la alegoría de El último sueño del general San Martín, que pinta Sofía Posada, es una pintura de temática histórica, donde está la guerra de Chacabuco. Pero a su vez es un caso extraño, porque la representación primera, o la primordial, o la más grande dentro de la imagen, es la escena de San Martín durmiendo en una escena doméstica, casi sería una pintura de género, ¿no? Y la escena histórica sucede como en un corrimiento, como en ese ángulo superior. Bueno, acá la idea de esta sección era poner como diversas pinturas que tienen mesas con objetos, así una categoría muy muy abierta, pero que nos van llevando un poco a pensar la mesa revuelta también. Esta de Leonor Fini, que es una lección de botánica. Remedios Baró y el laboratorio, ¿no? Como la presencia de esas mesas donde suceden, justamente en las surrealistas, ¿no? En Remedios Baró y Leonora Carrington empiezan a aparecer como temas mucho más interesantes en esas mesas.
esta que es preciosa, Simpatía, de Remedios Varo de 1955. Y esta donde el título también aparece como una clave, ¿no? De 1963, y mucho más irónica también en relación a naturaleza muerta resucitando, ¿no? ¿Estas son pinturas? Son todas pinturas. Son todas pinturas. Y esta es la mesa revuelta. Tanta intriga le puse. A mí me gusta mucho la mesa revuelta porque es lo más próximo al collage también. Como género pictórico es la más próxima, la que más se aproxima al collage. Y el collage para mí dentro de las técnicas es una de las, por lo menos de las que más disfruto, porque tiene mucho del azar y del recorte, de usar material preexistente, ¿no? Y como uno puede conformar como una imagen a partir de material preexistente y que también ya está cargado de ciertas cosas. Entonces la mesa revuelta sería el género pictórico más próximo a esa misma idea y también tiene que ver con el collage por, bueno, esta es la definición como amplia, ¿no? Dibujo, trabajo caligráfico, pues las primeras tenían mucho que ver con la caligrafía, que representa diversos objetos en estudiado desorden. Eso me gusta mucho. La proximidad que tiene con el collage tiene que ver con el punto de vista, ¿no? Ese punto de vista cenital es muy similar a todos los collages que conocemos del siglo XX, donde en el collage empieza a haber algún objeto más rebatido, otro que está desprendiéndose, no tiene como múltiples puntos de vista. Pero pensar esto en 1779 también, está de Juan O'Gorman. En principio la mesa revuelta tiene ciertas pautas que se van repitiendo, porque generalmente tiene que ver mucho con la actualidad del momento en el que se está realizando. Entonces, cuando un pintor hace una mesa revuelta, está en un punto incorporando lo que sucedió en ese día, tanto en su vida cotidiana como en las noticias o en lo político de ese día. Entonces, la mesa revuelta incorpora los diarios de ese momento, muchas veces, y a su vez incorpora lo cotidiano, no sé, un cigarrillo con un encendedor, con una pluma. Por eso empiezan la carta que se recibió ese día. Tiene que ver como casi con un retrato del día, como fotografiar la mesa en ese desorden. Acá hay una mesa revuelta más social, ¿no? Donde aparece de nuevo ese collage, pero sí más vinculada ya al cubismo, como en otra. Esto es una clásica mesa revuelta de un pintor sanjuanino, Agustín Rodrigo, 1895. Es de la colección del Museo Franklin Rawson y representa, bueno, toda la prensa de ese momento, el diario, el Ciudadano, el Correo Español, La Libertad, La Unión, La Prensa, Don Quijote. Y está hecha en caligrafía, por eso hoy la definición vinculada un poco a la caligrafía, pero son todos los diarios de un día, ¿no? Todos los diarios de un día representados en esta mesa revuelta. Esta es una que encontré más extraña, de N. Gargiulo, no sé si alguien conoce algo de su nombre, yo no encontré nada, pero es una mesa revuelta de 1957, que tiene La Nación, La Prensa, aparece Clarín, pero responde de nuevo a esas características que les digo, como que se repite mucho eso de representar el momento. Bueno, y la mesa revuelta a mí, en lo personal, me sirve para pensar un montón de otras imágenes dentro de la historia del arte. Voy a pasar algunas así, pero esta misma idea del plano rebatido en el que suceden múltiples cosas a la vez se puede trasladar en Mele Bruniard, en Gladys Afamado, una artista uruguaya. Marcia Schwartz tiene muchas mesas revueltas en su producción, sobre todo estas que les voy a mostrar acá, porque en estas mismas sí incorpora, a veces algunas pierden esta idea de actualidad que tiene la mesa revuelta porque son más, representan a ciertos personajes, Amalita Lacroze de Fortabat, bueno, hay muchas, estas se llaman No me atosigáis, pero fíjense que el plano rebatido y la disposición de los objetos, que muchos tienen que ver con la prensa y otros tienen que ver con objetos personales, se sostiene un poco en estas representaciones. Bueno, acá está Hilda, que es una
amiga de Marcia que aparece representada en muchas de sus obras, una amiga desaparecida en la dictadura de los 70s y que acá también aparece en esa misma disposición con las cartas, ¿no? Que también es otro elemento de la mesa revuelta. Pablo Suárez, como de nuevo cuando empieza a aparecer el diario de ese momento, Argentina un león destructor, 1982, pero también estos recortes de León Ferrari, ¿no? Son mesas revueltas, aparecen cadáveres, son collage pero con una disposición bastante organizada. Es decir, en estos collages generalmente en la mesa revuelta la información tapa la información, un diario tapa al otro, entonces siempre es imposible acceder a todo ese material. En cambio acá hay una disposición que uno puede acceder a, es más un archivo casi. La mesa revuelta siempre oculta algo. En Ferrari es un archivo de esas. Creo también por la urgencia de acceder a ese material, ¿no? Y esta es para mí una de las mejores revueltas también, lineal más que imagen pública, porque es la disposición de un montón de objetos de la prensa, dólares, recortes de diario, imágenes y un autorretrato de ella sobre esas imágenes, ¿no? En un punto revolcándose sobre esas imágenes en ese mismo plano rebatido. Llama imagen pública altas esferas. Diarios del odio, también. Eso estuvo hace poquito en el Conti. Claro, estos son insultos de los comentarios de los diarios llevados a la pared, pero también sería una mesa revuelta más en relación a los comentarios de esa prensa. Bueno, y el cóctel de Curopatua, ¿no? También ese plano rebatido de las pastillas también es una mesa revuelta. Por eso también cuando con Ad hablábamos de pensar estos géneros y pensar la mesa revuelta, también la idea de estos géneros es repensarlos hoy, ver, ¿no? ¿Qué imágenes podemos incorporar hoy a esos géneros? Porque obviamente restringir los estudios de mesa revuelta son unas pocas imágenes realizadas por hombres hasta mediados de los años 50. Trabajar la mesa revuelta y poder como traccionarla y llevarla como a otro tipo de imágenes puede ser mucho más interesante, creo, si queremos por lo menos seguir pensando en términos de géneros, ¿no? Pero creo como también la academia trae un poco la idea de repensar esos géneros que fuimos obligados a estudiar y tratar de hacerlos de una mejor manera.